Salud, amigas y amigos. Hoy se encuentra con nosotros Guido Zuleta. Él es miembro fundador y asesor docente de Fundalatin, una organización de derechos humanos que ha estado durante más de 40 años luchando por los derechos humanos en Venezuela. Fue fundada por el conocido sacerdote Juan Vives Uría. Bueno, y con él vamos a estar conversando en principio acerca de las gestiones que ha estado realizando Fundalatin, principalmente a través de la hermana María Eugenia Rusián en el exterior del país, ¿no? Ha estado en Ginebra, ha estado en Nueva York, presentando como la otra visión, ¿no? sobre los derechos humanos en Venezuela. Cuéntenos un poquito sobre eso, señor Guido. Bueno, como no, muchísimas gracias por estar aquí, primera vez en La Iguana y en este programa Cara a Cara. Muy agradecido por la invitación. Bueno, realmente la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, como su nombre lo indica, es latinoamericana, es decir, la formamos con el padre Juan Vive hace 41 años, precisamente en la línea de derechos humanos con la espiritualidad liberadora apoyada por la teología de la liberación que nació en este continente en forma ecuménica, y con cristianos también afines a esa teología que venían a una Venezuela que estaba en la Cuarta República, como se dice ahora, pero que todavía era un espacio democrático frente a lo que era la internacional de las espadas, que eran las dictaduras de Pinochet, Videla, ¿no? Las de Centroamérica, todas con militares formados en la Escuela de las Américas del Canal de Panamá, con esa doctrina de lo que llamaban doctrina de la seguridad nacional. Bueno, desde entonces, pues, con esta línea, una visión ecuménica, es decir, de cristianos anglicanos, pentecostales, católicos, como yo soy laico católico, con formación en teología, especialista en teología y bueno, también en el campo de ingeniería química, en sistemas de planificación. Pero entonces en esa línea que hemos tratado de apoyar, nosotros nos dimos cuenta pues que era necesario dar un primer paso de apoyo a los derechos humanos. Fundalatin es una de las primeras instituciones en América Latina que se ocupa de los derechos humanos de una perspectiva, digamos, del campo de la sociedad y con la línea de teología de la liberación. Entonces, con ellos pues, desde entonces hemos estado trabajando hasta, bueno, ya en el 2004, ya lamentablemente se nos va el padre Juan Vive y está con nosotros la hermana María Eugenia Rusián. Y con estos diversos planes y proyectos que hicimos, entre ellos un encuentro por la paz en Centroamérica, lo hicimos en el 1900, en el final de la década de los 90, en Georgetown University en Estados Unidos, con gente de los movimientos de defensa de derechos humanos de Estados Unidos y Canadá, para tratar de hacer un aporte para la paz en Centroamérica. Y también con otros diversos proyectos, tuvimos oportunidad de estar con Leonidas Proaño en Ecuador, en el derecho a la tierra. En fin, hicimos hacer varias cosas y a partir de 2015 fue que Fundalatin es reconocido en la Organización de Naciones Unidas con un estatus consultivo especial. Y eso permite pues que se pueda tener una voz dentro de las Naciones Unidas en lo que llamamos nosotros la diplomacia de los pueblos, no solo la diplomacia de los estados, de los cancilleres y de los gobiernos, sino la diplomacia de los pueblos. Esto ha sido también un movimiento bien importante que se han dado en diversas partes y entre otros, gracias a en este momento que tenemos, sobre todo ha sido muy apoyado por el Papa Francisco actual, que quiero decirle que primera vez que tenemos, claro, desde el Vaticano II, que con Pablo VI y con Juan XXIII, que dieron el vuelco del Vaticano II, después tuvo la Iglesia Católica una regresión, decimos un invierno eclesial que tuvimos durante mucho tiempo, y luego con el Papa Francisco, primer Papa latinoamericano, jesuita por cierto, pero más bien asume el nombre de Francisco como Francisco de Asís y empieza a apoyar toda esta línea y a reivindicar toda la línea de teología de la liberación y sus dos trabajos, entre ellos Evangelii Gaudium, que significa la alegría del Evangelio, con una crítica ética al capitalismo de una manera muy espiritual y muy profunda, y luego también la de Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Laudato Si es alabado seas, como uno de los versos del poema de Francisco de Asís, ¿no? Alabado sea hermano sol, hermana luna, hermana madre tierra, todo eso.
Entonces quiero comentarle todo esto como un preámbulo porque realmente es en esa línea que se ha ido apoyando pues diversos movimientos y diversas actividades en función de ofrecer un marco de paz. Desde que estuvo desde el 99 con el presidente Chávez y con la Constitución, el marco de la Constitución que está vigente todavía, ¿no? También nosotros empezamos a apoyar lo que significaría una nueva Constitución. Y precisamente una de las características que a mi juicio es especialmente relevante, tal vez muy poco reconocida, es que en el marco constitucional hay un concepto de la seguridad de la nación que no tiene nada que ver con la doctrina de la seguridad de la nación de la Escuela de las Américas, sino que es más bien pues precisamente, ¿no?, como concepto de seguridad de la nación, una corresponsabilidad cívico-militar en función de los valores de construcción de la paz, de los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos, hacia un desarrollo sustentable de plena cobertura nacional. Eso, que parece una frase cualquiera, es precisamente todo lo opuesto a lo que han sido las doctrinas de la seguridad nacional y lo que han sido los cuerpos militares. Y por eso cuando nosotros estamos viendo, ¿no?, que los derechos humanos en Venezuela ahora, no les voy a decir pues ustedes que esto es perfecto y que aquí no se violan. Lamentablemente hay casos de violaciones que indignan, pero el problema que hay es que no es en el marco constitucional y no es como política de Estado, y mucho menos es que no se trata de castigar, de generar, es decir, de que haya un orden constitucional que permita pues que esto se ejecute impunemente. Nosotros en ese sentido pues tenemos que valorar este esfuerzo que se ha hecho durante todos estos años, pero al mismo tiempo uno nota pues que han habido unos actos tremendos que han sido todas estas medidas coercitivas unilaterales que impiden que estos derechos se cumplan bloqueando los ingresos. No quiero decir que el único problema sea ese, no. También hay problemas internos, malas gestiones en algunas partes, hay corrupción interna, pero realmente hay que darle el peso que significa todos estos bloqueos que tenemos y que afectan los derechos humanos en el sentido, pues, los derechos económicos, sociales, que son la salud, la educación, las cuestiones básicas para la vida de la gente. Ahí es un aspecto importante, digamos, de que los diferencia a ustedes de otras organizaciones de derechos humanos, ¿no?, que están más en la onda de culpabilizar siempre a los estados y de enfocar solamente la culpa de los estados. Ustedes están, cuando se presentan en estas instancias internacionales, están planteando también la responsabilidad que tienen otros factores internacionales, las corporaciones, que tienen incluso los particulares en algunos casos, como los que hemos visto en Venezuela, donde ha habido violencia y violación de los derechos humanos cometidas por personas, por grupos políticos, etc. ¿Es correcto este enfoque? Bueno, desde una visión ética del derecho humano, que es la que asumimos desde la perspectiva de teología de la liberación, nos enfocamos con todos los derechos humanos, no solo con algunos, que lamentablemente a veces una visión neoliberal o un respaldo neoliberal. Todos firman la declaración completa. Ahora, para unos el énfasis es en el derecho a la propiedad o en el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Y entonces, bueno, el que me toque eso, pero cuando uno dice, pero bueno, y cuando una cosa afecta a la otra, ¿cómo hacemos?, ¿no? Y entonces ahí vienen parte de los problemas. Y además, algo que ha sido muy controversial es la cuestión de que el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que nada en esta declaración autoriza o puede ser interpretada como que le da derecho a un Estado, a una empresa o a una persona a impedir la satisfacción de los derechos humanos de los demás. Ahí, en esa cuestión, es que nosotros decimos no solo el Estado, porque incluso la Constitución vigente venezolana todavía está como la responsabilidad de los derechos humanos exclusivamente del Estado, pero ya en declaraciones, y seguramente, bueno, se ha estado haciendo ya para una posible reforma que está en juego ahorita con la Asamblea Nacional Constituyente,
casi es seguro pues que eso sea modificado, ¿no? Porque realmente, y nosotros lo hemos planteado en muchos escenarios que nos ha tocado estar, tanto internos como externos, internos como por ejemplo aspectos que tienen que ver con la defensa de casos de víctimas, en que decimos, mira, pero un momento, las únicas víctimas, es verdad, si hay alguien que ha sido torturado es una víctima, y eso está en una policía, que es la cuestión del Estado. Antes decíamos, si vas por la calle y un policía te detiene y te mata, está violando tu derecho a la vida. Ahora, si es un civil, una persona cualquiera, te mata, lo que está cometiendo es un delito, pero no es violación de derechos humanos. Pero aquí nosotros tenemos que ver, cuando se le impide a los demás que satisfagan sus derechos humanos, ahí entonces también se está violando la Carta de los Derechos Humanos. Esta es una cuestión que ha tenido ya legislación a nivel internacional, como en los crímenes de Ruanda, con una emisora, por cierto, con una emisora que generó una onda de odio enorme entre dos tribus ahí, y realmente es una masacre. Entonces, desde entonces, y por otro lado, violación de derechos a comunidades indígenas por grandes empresas transnacionales en los distintos niveles, y especialmente también en el campo no solo de los derechos humanos, sino algo que también está muy vigente y lo está planteando el Papa Francisco, lo ha planteado la Constitución de Evo Morales en Bolivia, los derechos de la madre tierra, que significa pues que también hay que proteger todos estos espacios que son parte de la vida y están ahí pues metidos los objetivos de desarrollo del milenio en la Agenda 2030, pues, de que también otra vez los países de la ONU lo firman, pero a la hora de ponerla en práctica hay también los enormes, entre ellos pues pobreza cero y entre ellos todo lo que tiene que ver también con el cuidado de los distintos ambientes. En este sentido, pues que quería comentarles que cuando empezaron acá esta cuestión de que, ay, cuidado, nosotros estamos manifestando pacíficamente, pero luego nos vienen a reprimir, y nos vinieron a reprimir y somos víctimas en los periodos de lo que nosotros llamamos las guarimbas del 2014, 2017. Pero claro, a nivel internacional uno dice, mira, que fue una manifestación pacífica reprimida por la dictadura. En un momentico, vamos por partes. Una cuestión es, el derecho a la seguridad es un derecho humano. Ahora, ¿cómo lo mantiene? ¿Cómo el Estado lo mantiene de una forma responsable? Tiene que haberlo con una dimensión pues, que tiene que ver con el uso progresivo, ilimitado y delimitado de la fuerza. Ahora, ahí tenemos que ver, si usted lo que está es en una manifestación pacífica, está bien, pues trate de mantener, trate de dialogar. Eso es lo que se ha intentado hacer. Puede que han habido excesos de determinada gente, pero es lo que se ha intentado hacer en distintas partes. Y por el otro lado, aquí lo que uno percibe es que no todas esas manifestaciones publicadas como pacíficas a nivel internacional han sido así. Por eso es que nosotros, y cuando vino la misión de la que fue por una parte ministra de Defensa, que se formó en el Instituto en el Instituto Interamericano de Defensa, que fue una vez ministra de Defensa y 2 veces presidente de Chile, Michelle Bachelet, hija de un militar que fue torturado y muerto durante el golpe de Pinochet, y ella misma defendía, pero cuando viene acá, entonces tenía su agenda apretadísima, estaba queriendo entrevistarse, venga a Fundalatin y oiga a las víctimas de este lado también, es decir, a las víctimas de las supuestas manifestaciones pacíficas. Yo quería justamente que ahondáramos un poquito en ese punto, ¿no? Porque se habló de esa reunión, pero como usted estuvo allí, para que nos contara un poquito cómo fue esa interacción de ella con los familiares de víctimas y con víctimas de la guarimba. Sí, bueno, realmente fue uno podría decir, primero su visita fue de 2 días, fue sumamente cargada de compromiso. Y realmente por fin se logró que fuera, primero se estaba diciendo que se fuera al PNUD, después que se fuera a la Universidad Católica, después logramos, mira, vamos a hacerlo acá, ok. Por fin accedió a hacerlo allá, pero con un tiempo muy limitadito. Entonces nosotros le dimos la prioridad porque iban varias, queríamos que hablaran varias organizaciones afines, una que tiene el derecho humano a la vivienda, otra que tienen que ver precisamente de la asociación de víctimas de las guarimbas y del golpe continuado, otras del sicariato campesino, ¿no? En fin, gente, digamos, que está tratando de visibilizar este lado
que a nivel internacional realmente nunca se tome en cuenta en la balanza, ¿no? Y entonces se logró pero le vamos a darle prioridad a las víctimas. Y realmente pudieron hablar unas 3, 4 víctimas y hasta ahí. Y luego me tengo que ir porque ya me está esperando el presidente. Y pues realmente por lo menos uno dijo, bueno, por lo menos vino a oír. Pero no puso nada en el informe. Problema, no, y realmente fue muy impactante el testimonio. Hay que ver el testimonio de la madre de la persona que quemaron allí, ¿no? Eso realmente es desgarrador. Uno lo oye y yo creo que hay que tener realmente, bueno, uno diría, no hay que tener espiritualidad, no estoy hablando de religión, hay que tener unos valores mínimos como para no sentirse afectado por lo que ella dice. ¿Cómo son capaces alguien de matar a una persona, quemarle y aplaudir? Y por el otro lado, ¿cómo queda ella? ¿Cómo queda ella después durante tanto tiempo? Lo mismo que el padre de la persona que la degollaron con una guaya, cosas que son conocidas que se han tratado de difundir, pero el problema es oír la verdad, que no es cuento, no es un dato, sino que hay personas reales. Y cómo hay gente que es capaz de hacer eso y decir, estamos manifestando pacíficamente y las víctimas somos nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que fue el testimonio más fuerte y que por lo menos pudiera ver. Ahí es donde uno dice, bueno, en el informe que uno pudo ver, del informe que después saca la alta comisionada Bachelet, entonces aparece como que sí, algunas víctimas mencionaron que hubo problemas con medidas que no les permiten, porque también ahí estaban personas y madres de gente que estaban en tratamiento por problemas de salud que tanto que el gobierno por la vía de la CIDGO y de Petróleo de Venezuela estaban financiando su tratamiento, tanto en Argentina como en Italia, y les bloquean los recursos. Y ahí estaban madres de las personas que estaban ahí con víctimas, pues ¿de qué en este caso? No de un Estado, va a decir, sino simplemente, no le llegaron los recursos. ¿Y quién es el responsable? Y ahí viene el problema. ¿Quién es el responsable? Y cuando uno lee el informe de Bachelet, a veces queda mencionado ahí, pudimos oír a las víctimas, pero a la hora de identificar las causas de los problemas que tenemos, la culpa es del Estado irresponsable y prácticamente que es violador de todos los derechos humanos. Y ahí es donde uno empieza a decir, oye, en lugar de que este informe, que pudiese haber sido algo muy importante para la democracia, que ayude al diálogo, a descubrir la verdad, a que realmente se pueda poner de acuerdo la gente, que eso es democracia, tratar los conflictos con diálogo, claro. No, prácticamente es seguir apoyando pues el conflicto, incentivando el conflicto en lugar de realmente abrir espacio para el diálogo, claro. Cosa que ha estado pidiendo el Papa Francisco, cosa que está en Noruega con el gobierno de Noruega, cosa que está también en este momento vigente en Barbados. Y por el otro lado también hay que ver que a pesar de los bloqueos financieros y a pesar de este informe, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU más bien decidió por mayoría bastante amplia, ¿no? Prácticamente apoyar la solicitud de Venezuela de que se eliminen completamente, que cesen los bloqueos, sí. Las medidas coercitivas, que son medidas coercitivas que a nivel de expertos como Zelaya, pues como Alfred de Zayas, ¿sí? Ese experto independiente de la ONU lo declara que eso es prácticamente violatorio de los derechos humanos y de todas las cartas internacionales. Ya para finalizar, señor Guido, quisiera que me hablara un poco de cómo es la relación entre las personas que están en el campo de la defensa de los derechos humanos bajo la óptica de Fundalatin y las otras organizaciones no gubernamentales así llamadas de derechos humanos, porque pareciera que hay como una división política muy clara entre esas dos maneras de ver el tema de los derechos humanos. Bueno, realmente uno podría decir, por eso es que uno dice, hay algunos que dicen, bueno, tenemos una visión crítica de los derechos humanos. Y nosotros, dentro de una visión crítica de los derechos humanos, la tenemos de una visión ética, inspirada en la teología de la liberación ecuménica, que quiere decir, mira, en función de la construcción de la paz, en función realmente del tratamiento democrático de los conflictos. Y aquí tenemos una plataforma, junto con los derechos de la madre tierra, junto con esa expresión de la construcción de la paz.
Pero también nosotros tenemos que ver que lamentablemente, a pesar de que los de la Declaración Universal, incluso la misma Organización de Naciones Unidas, nace al fin de la Segunda Guerra Mundial, no, si bien la conforman no Alemania y Japón, que son los vencidos, pero nacen con los vencedores, pero después se van acoplando los vencidos y se va acoplando como una plataforma que uno podría decir ética, pero asúmela completamente. Y lamentablemente uno ve que a veces, como muchas de las cuestiones de documentos que se firman, se asume a veces hasta como un arma de guerra. Entonces cuando uno ve, oye, ¿cómo vas a querer justificar el bombardeo a Libia en nombre de defender a un pueblo por los derechos humanos, y lo que vas a hacer es esa barbaridad que hiciste allí, ¿no? Lo mismo que hasta ahorita sigue en ese problema. Lo mismo que Irak, con armas de destrucción masiva, y vamos a defender, y resulta que ni habían las armas, pura fake news, como utilizarlo como excusa. Y eso para nosotros no es ético. Y a pesar de que también cada quien pueda decir su derecho humano. Si alguna institución que tenga otra óptica, uno encuentra que con criterios de verdad, de apoyo, bueno, vamos a dialogar y vamos a avanzar. La verdad nos hará libre, dice el maestro de Jesús de Nazaret y Jesús liberador. Y de verdad, debemos buscar la verdad. Por ejemplo, en esto del diálogo, me hace recuerdo una frase de Helder Câmara, obispo de Recife, de la línea de teología de la liberación brasileña, que decía: cada vez que no estás de acuerdo conmigo, entonces no te quiero volver a ver, ni hablar, ni nada. No, cada vez que no estás de acuerdo conmigo me enriquece. Pero me enriquece cuando buscas la verdad con la misma intensidad con que yo la busco. Ahí es donde se pueden encontrar. Y tenemos necesidad, no solo en Barbados. Nosotros ahorita en Venezuela necesitamos, y en América Latina y el mundo, porque está el mundo en una crisis muy fuerte, y para eso los objetivos de desarrollo, los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU, que tiene que ver, mira, si esto sigue así, aquí no hay arca de Noé que salve a un pedacito o a los que estén en Wall Street, ¿no? Esto es que está muy fuerte el daño que estamos haciendo a la humanidad y a la gente. Y para eso esta instancia, con las transformaciones y con el apoyo que puede haber y con la diplomacia de los pueblos, merecen ser un aporte como para que logre el parar esta siembra de odio y de fake news, para que realmente se logre salvar la vida de la gente y la vida del planeta. Bueno, le doy las gracias al señor Guido Zuleta, teólogo, miembro fundador de Fundalatin y asesor docente de esa organización de derechos humanos, por haber estado hoy con nosotros. Los invito a ustedes, amigas y amigos, a que se suscriban al canal YouTube de laiguana.tv y también a que le den a la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que nosotros pongamos allí un nuevo video, ya sea de esta sección cara a cara o de los otros programas de La Iguana Televisión. También le doy las gracias al equipo técnico integrado hoy por Yusbeli Jiménez, Emilio Laperuta y Alejandro Pérez. Y a ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, será hasta la próxima vez.